Hola a todos, bienvenidos a la clase de Matemática 1 con su maestra Yasmín de la Cruz. Nuestro primer tema a tratar serán los conjuntos numéricos. Dentro de este tema encontraremos lo que son los números naturales, los números cardinales, los números enteros. También encontraremos los números racionales, los números irracionales, los números reales, imaginarios y complejos. Nuestro primer conjunto a estudiar son los números naturales. Estos conjuntos fueron creados para contar. Se representan con la letra n y esos son los elementos de tal conjunto. Inicia desde el 1 hasta el infinito. También por eso llamamos que es un conjunto infinito. Tiene una consecutividad numérica. ¿Qué es eso? Bueno, pues posee un sucesor, lo que dice que todo número natural tiene un sucesor y se obtiene sumando 1 al número, es decir, si n, o sea, cualquier número, pertenece al conjunto de los números naturales, su sucesor será n más 1, es decir, el número que le sigue es lo que llamamos sucesor de un número. También contiene lo que es un antecesor, ese es el número que está detrás, a excepción del número 1, que es el único elemento del conjunto de los números naturales que no tiene un antecesor, pues es el primer elemento y de paso es el único conjunto el cual tiene un primer elemento. Se dice que tienen un número antecesor. Todos los números, excepto el 1 del conjunto de los números naturales, tienen un antecesor. Entonces se representará por n-1, es decir, el número que está detrás. Tengo naturales consecutivos. ¿Cómo así? Representado en la recta numérica, n es el número que estoy tratando. Puede ser 3, 4, el que tenga pensado tú en tu mente. El número que sigue sería n más 1, lo que sería el sucesor. Y el número que está detrás sería n menos 1, que es el antecesor. Es decir, si estoy pensando en el número 7, mi sucesor, bueno, será n más 1, 7 más 1, que serán 8. Y mi antecesor será 7 menos 1, por lo tanto es 6. Tengo lo que es una paridad e imparidad. Conocemos los números pares. Sencillo. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera. Y los representamos por 2n. De esta forma, con n elementos en los números naturales. Tengo un sucesor par. Se obtiene sumando 2 al número. Si el número es 2n, entonces su sucesor es 2n más 2. Es decir, que si mi número par es 8, cuando yo le sumo 2, pues 8 más 2 me da el siguiente número par. Y de ese número que me da, que en este caso sería 10, al sumarle 2, 10 más 2, entonces son ¿cuánto? Exacto. Y también es mi siguiente número par. El antecesor par es lo mismo, pero ya sabemos que es de la parte de atrás. Se obtiene restando 2 al número. Si el número es 2n, entonces su antecesor es 2n menos 2. Recordando que 2n representa lo que es un número par. Entonces 2n más 2 sería lo que es el sucesor y 2n menos 2 sería el antecesor. De esta forma, tengo mi número. Si pensamos en un número par cualquiera, decíamos un número, ahora le voy a poner, por ejemplo, el 4. Con mi 4, si yo a 4 le sumo 2, 4 más 2 son ¿cuánto? Perfecto. Es mi siguiente sucesor número par o sucesor par. Y ahora hacia atrás como antecesor, ¿cuántos serían? 4 menos 2, porque es hacia atrás. ¿Cuántos son? Excelente. Entonces son 2. Y ahí tengo lo que es después en la recta numérica, el número natural, su sucesor par y su antecesor par. También cuento con lo que son los números impares. Los conocemos. 1, 3, 5, 7, 9. Esos se representan por 2n menos 1. Son de esta forma con n en los números naturales. Es decir, que todos los números que yo voy a utilizar tienen que ser números naturales para poder cumplir con esta propiedad. Tengo un sucesor impar, sabiendo que se obtiene sumando 2 al número. Si el número es 2n menos 1, o sea, como está representado aquí, entonces su sucesor sería 2n más 1. Y el antecesor impar es lo mismo, ahora restando 2 al número. Si de hecho 2n menos 1 representa un número impar, entonces su antecesor es 2n menos 3. ¿Por qué? Vamos a ver. Tengo mi recta numérica, el número, que lo representa, que sería 2n menos 1, el sucesor par, que es 2n más 1, el sucesor impar, que es 2n menos 3. Vamos a ver. Un número impar, piensa en uno. Ok, vamos a tomar el 5. Ahora, si ese número que elegí como número impar le sumo 1, 2n más 1,
¿Cuánto será? ¿Creen que está bien así? ¿Y cómo sería? 2n más 1. Entonces, 2 por 5, 10. Más 1, 11. Así. ¿Y cómo es? Ay. Entonces, si ese es mi número impar y yo quiero mi sucesor impar, ya yo sé que ese número es 7. Recuerden, si le sumo 2 al número, voy a obtener mi número 7. Y vas a caer ahí. Y acá, si le resto 2 al número, voy a tener mi número, que es entonces 5 menos 2, 3. Perfecto. Y no caiga. Esa es su representación simbólica de esos números. Los números primos son aquellos números que solo son divisibles por uno y por sí mismos. Veamos, tengo esta lista de números primos, pero lo puedo probar. ¿Qué sé yo? 2. Solo se divide entre 1 y 2, porque solo puedo decir 2 entre 1 y 2 entre 2. El siguiente en la lista es 3, porque solo puedo dividir 3 entre 1 y 3 entre 3. El siguiente es 5, porque las mismas razones, solo puedo dividir 5 entre 1 y 5 entre 5. El 7 pasa igual. Muchos creen que el 9, pero ¿qué sucede? Cuando tomamos el número 9, porque tal parece ser que son los números primos, a excepción del 2. Tal parece ser, pero no es así, ¿eh? Y que 3, 5, 7, 9. ¿Qué pasa? Que el número 9 tiene otros divisores. Vamos a ver. Lo divide el 1, porque 9 entre 1 me da una división exacta. Lo divide, 9 entre 2 no se puede, pero se puede dividir 9 entre 3, porque me da una división exacta. Se puede dividir 9 entre 9. Y como ven, al 9 tener 3 divisores, no es parte de los números primos. Y ese es el detalle. Son aquellos números que solo pueden dividirse entre 1, o sea, la unidad, y el mismo número. Por eso se dice que el 1 no es un número primo, porque el 1 es la unidad y el 1 es el mismo. Tiene las dos propiedades incluidas, entonces no podemos jugar con ello. Tenemos lo que son los múltiplos y divisores. Se llama múltiplo de un número aquel que se obtiene al multiplicar dicho número por otro cualquiera. Veamos. Si tengo los números 5, 10, 15, 20, son múltiplos de 5. ¿Por qué? Sí, dime por qué. Bueno, te voy a ayudar. Si este número que he elegido es el 5, lo multiplico por 1, ¿qué me da? Exacto. Si este número 5 lo multiplico por 2, ¿qué me da? Exacto. Si al número 5 lo multiplico por 3, perfecto. Y si lo multiplico por 4, entonces, estos resultados de multiplicar el 5 por cualquier número natural, entonces se llaman múltiplos. Por eso decimos los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo los divisores. Se llama divisor de un número a aquel valor que lo divide exactamente. Si no lo divide exactamente, si deja un residuo, si me da número decimal, entonces no es un divisor. Está contenido en él una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, los divisores de 24 son los números que lo dividen exactamente. ¿Cómo así? Mira, yo puedo decir 24 entre 1, ¿cuánto es? ¿Ves? 24 es un número entero. Si digo 24 entre 2, ¿cuántos son? ¿Ves? 12. No me das para nada, lo divido entre 2. 24 entre 3, a 8. 24 entre 4, ¿a cuánto? Hey, a 6. 24 entre 6, a 4. 24 entre 8, pues a 3, ¿no? Porque 3 por 8 son 24. 24 entre 12, a 2. Y 24 entre 24, que es a 1. El 5 no es un divisor de 24, ya que al dividir 24 entre 5 resulta 4.8. Lo que decíamos, si yo divido un número y no me da un número exacto, entonces ese número no es un divisor. Tenemos lo que son el mínimo común múltiplo, o MCM, de dos o más números corresponde al menor de los múltiplos que tienen en común. Hay una técnica que se utiliza en primaria que es buscando los múltiplos de cada número. Veamos. Algunos múltiplos de 3 son estos. Recuerden, cuando yo multiplico 3 por cualquier número natural, el resultado le vamos a llamar múltiplo. Así 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, etcétera, etcétera. 3 por 20, que se da 60. Bien, algunos múltiplos entonces de 6 son los siguientes. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, etcétera, etcétera. Hasta el 60 también lo llevamos.
Algunos múltiplos de 15 son los siguientes: 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, 15 por 4. Entonces, de mis tres números elegidos, que son 3, 6 y 15, el menor número o menor múltiplo igual que tienen todos. Podríamos decir que es el 18, pero solamente lo tienen igual 3 y 6, pero tiene que tener los 3. El 15 solamente está entre 3 y 15. Pero ¿qué sucede? Inclusive lo ven de un color diferente. Que el 30 está en todos. El 30, el 30 y el 30. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 15. Concluimos entonces que el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 15 es 30. Lo que quiere decir que dentro de los múltiplos que tienen en común, 30 es el menor. Hay otro método utilizado también, que ustedes lo conocen, estoy segura, que es este. Se divide por números primos hasta que en cada columna quede el número 1. Y el producto de ellos es el mínimo común múltiplo. Miren acá, vamos a desglosarlo. Tengo mis números 3, 6 y 15. A veces lo colocamos en unas líneas así para separarlas, pero más derechitas. Entonces decimos, el primer número primo elegido acá es el 3. Usted puede poner el 2, no hay ningún problema porque no hay que seguir un orden específico. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. 3 entre 3 es A1. 6. Sí. 6 entre 3 es 2. 15 entre 3 es 5. Cada número de acá lo voy a dividir entre el número primo. Si no se puede dividir, pues lo dejo. Miren acá, por ejemplo, ya el 3 llegó al número 1 y el objetivo es que cada número llegue al número 1. Entonces, acá lo que hacemos es que bajamos el 1 generalmente y decimos 2 entre 2, 1 y 5. Como no se puede dividir entre 2, bueno, pues lo dejamos igual. Entonces me queda acá, el único número que queda es el 5 y ponemos 1, 1 y 5 entre 5, 1. Como ya yo tengo unos aquí abajo, lo que me queda es multiplicar 3 por 2, que son 6, y 6 por 5, que son 30. Y de esta manera es más rápido buscar el mínimo común múltiplo. Ahora entramos a las operaciones con números naturales. Con ellos se pueden hacer adición, sustracción, multiplicación y división, sencillamente. Propiedades de la adición. Clausura, ¿qué quiere decir? Que cuando yo sumo dos números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural. Conmutativa. Si A y B son números naturales, entonces se cumple que esta forma, que A más B es igual a B más A. Cuando yo sumo 7 más 2 y 2 más 7, tiene que darme lo mismo. El orden no altera el resultado de la suma. Así ven, 12 más 5 y 5 más 12. También cumple la propiedad clausurativa. El número que me da en ambos, que sería 17, es otro número natural. No puede salirse de ahí. Es asociativa. Cumple lo siguiente. Observen. A, B, C. A, B, C. El orden de los números está intacto. O sea, yo no he movido. Ni la A, ni la B, ni la C se han movido de lugar. Está en el mismo lugar. Lo que sí ha cambiado es el signo de agrupación. Y esa es la técnica que vamos a utilizar para reconocer cuándo estoy usando una propiedad asociativa. Así, fíjense. 13 más 5 más 9 es igual a 13 más 5 más 9. Observen que el resultado es el mismo. Lo único que ha cambiado es la disposición del paréntesis. En los naturales no existe un neutro aditivo, no tengo número neutro. Ahora, en la multiplicación tenemos la clausura, que es lo mismo. El producto de dos números naturales es también un número natural. Si yo multiplico dos números naturales, el resultado tiene que ser un número natural. Conmutativa. Comúnmente lo utilizamos a cada momento. El orden de los factores no altera el producto. De igual forma, 34 por 5 es lo mismo que 5 por 34. Es asociativa. Cumple lo siguiente. Observen de nuevo que no ha cambiado el orden o la disposición de los números o en este caso las variables. ABC, ABC. Lo único que varía es la disposición del paréntesis. Así observen que 5 por 3 acá y 4 por 5 acá. Cuando realizamos las operaciones me da el mismo resultado que es 60. El elemento neutro de multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico cualquier número por 1 me da el mismo resultado. ¿Acaso ustedes no saben cuándo son 2 por 1? ¿Verdad? Exacto. Números cardinales. Esos son otra parte de los números naturales.
son numerales que pueden enunciar el monto o la cantidad de elementos. Cantidad de elementos en relación a los números naturales y toda su serie. En esta ocasión vamos a incluir el 0. ¿Se fijaron que al inicio los números naturales no tenían 0? Que empezábamos con 1. Que reitero, es el único conjunto que tiene un primer elemento. Pues fíjense, cuando estamos hablando de números cardinales, ahora dentro lo que sería el 0. También es un conjunto infinito. También por eso vemos que tiene acá n sub 0. Si no tiene el cerito, pues ya es un conjunto natural y empieza por el número 1. Si tiene el cerito aquí abajo de subíndice, entonces es un número cardinal e incluye el 0. Estas operaciones son las siguientes, igual, adición, sustracción, multiplicación y división. Ese conjunto se cumplen las mismas propiedades. La diferencia es que incluye el 0 y por tal razón, entonces posee un elemento neutro aditivo. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar cualquier número con 0 y me da el mismo número. Ajá, ¿sabes tú cuántos son 3 más 0? ¿Viste? ¿O acaso te dio 0? No me digas. Si A es un número cardinal, entonces A más 0 es lo mismo que 0 más A, que es igual a A. Números enteros, lo conocemos, ¿no? Estos son los que se colocan en la recta numérica. Se representa por la variable z. Observen que van desde el infinito aquí a la izquierda, o sea, de los números negativos, hasta el infinito a la derecha, que son los números positivos. Y el 0 está en el centro. Números negativos a la izquierda, números positivos a la derecha. Se puede representar de esta manera. El conjunto de los números enteros significa que es el conjunto de los números enteros negativos unido, esta U significa unido, al conjunto de los números cardinales. También, el conjunto de los números enteros negativos unidos al 0, unido al conjunto de los enteros positivos. Las dos representan la misma parte de los números enteros. Se representa en la recta numérica como ya conocemos, colocamos el 0 en el centro, 1, 2, 3 a la derecha, a la misma distancia, observen, negativo 1, negativo 2, negativo 3 a la izquierda, a la misma distancia. Por eso siempre iniciamos colocando el 0 y luego 1 para ambos lados, para la derecha sería positivo y para la izquierda negativo. El 2 a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Contamos con los números enteros con una parte que son el valor absoluto. Ese número representa la distancia del punto al origen, el 0 de la recta numérica. Por eso siempre decimos, que el valor absoluto me devuelve un número positivo. En realidad lo que me está dando es la distancia de ese número al 0 o al origen, por así decirlo. Así, en notación, esas barras representan el valor absoluto. Así que el valor absoluto de 5 es igual a 5. ¿Por qué? Porque hay 5 pasos, desde el número 5 hasta el 0, que sería el origen. Y de negativo 5 también es positivo 5, por la misma razón, porque desde el negativo 5 al 0 hay 5 espacios. Observen, desde el negativo 5 al 0, también llamado origen, hay 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. De igual forma, cuando es positivo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. De ahí es que viene la notación, reitero, que dice que el valor absoluto de todo número es positivo. Es porque se está hablando de distancias. Así vemos, si tengo el valor absoluto negativo 20, pues me va a dar 20, porque hay 20 espacios entre el negativo 20 al 0. Y de 34 es positivo 34, porque la distancia de 34 al 0 son 34 espacios o unidades. Las operaciones con los números enteros, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, con la única salvedad que debemos considerar algunas reglas de los signos que ustedes conocen. Si A y B son números enteros, entonces se cumple lo siguiente. ¿Qué es esto? Que si yo estoy sumando un número positivo con un número negativo, así, la suma con un número negativo, entonces lo podré representar como A menos B de una vez. Así, 5 más negativo 9 es lo mismo que diga 5 menos 9. Porque ya sabemos que positivo y negativo me va a dar negativo. Y realizo la operación, que en este caso es una resta, y se le coloca el signo de la cantidad mayor. Por lo tanto, como el número negativo está delante del número 9 y yo sé que el número 9 es mayor que el número 5, pues entonces el resultado es negativo. Cumplo lo siguiente. A menos negativo B. Observen acá una separación por un paréntesis, lo que implica que este negativo con este negativo se convierte en lo que es positivo. Así que puedo proceder a hacer la suma. Observa.
12 menos negativo 8. Es lo mismo de decir 12 más 8, por lo tanto son 20. Al sumar enteros de igual signo, se mantiene el signo. Obviamente, como si fuesen números naturales en este caso. 25 más 8, 33. Ahora, si son negativos, por igual, negativo 5 más negativo 9, pues son negativo 14. Si son de igual signo, se conserva el signo. Si son de signo distinto, se calcula la diferencia entre sus valores absolutos, conservando el signo del número mayor. O como nosotros decimos, signos diferentes se restan y se coloca el signo de la cantidad mayor. Así, negativo 10 más 7 son negativo 3. 75 más negativo 9 son positivo 66. Ese signo positivo lo colocamos para hacer la salvedad, pero no es necesario colocarlo. Lo que sí tengo que recordar es que cuando estoy realizando este tipo de operaciones, entonces debo colocar el signo de la cantidad mayor. Si A y B son dos números enteros de igual signo, tanto positivo o negativo, pasa lo siguiente. El producto y el cociente entre ellos es positivo. Si estoy multiplicando dos números negativos, el resultado es positivo. Ya sabemos, como decimos comúnmente, negativo y negativo me da positivo. Igual si divido, 28 entre 7 es igual a 4. Fíjense que son ambos positivos y por eso el resultado va a ser positivo. Si A y B son dos números enteros de signo distinto, entonces pasa lo siguiente. El producto y el cociente entre ellos es negativo porque son signos diferentes. O decimos positivo y negativo me da negativo. Estoy multiplicando en este caso. En ese segundo ejemplo estoy dividiendo 125 entre negativo 5, entonces me da negativo 25. Las propiedades que tengo, bueno, ya las conocemos. Conmutativa y asociativa también. Si vemos el ejemplo, negativo 3 más 2 es lo mismo que digamos 2 más negativo 3. Observen que cambio la posición. El negativo 3 estaba primero, el 2 después. Y es lo mismo que diga 2 más negativo 3. Aplico la ley de los signos que me dice que signos distintos se restan y se coloca el signo de cantidad mayor. Así, negativo 3 más 2 pues es negativo 1 e igual del otro lado porque es conmutativo. En la suma, en los números enteros, tiene elemento neutro que es el 0. ¿Por qué? Bueno, negativo 8 más 0, pues es negativo 8. Prioridad en las operaciones. Tanto en los números naturales como en los números enteros, hay operaciones que tienen prioridad sobre otras. Es decir, existe un orden para resolver un ejercicio como el siguiente. Observen esto. Negativo 5 más 15 entre 3 menos 3. ¿Es igual a qué? Ajá. ¿Cómo lo harías? ¿Qué piensas? ¿Hay un orden? ¿Tú lo conoces? Escuché pendas. ¿Qué se resuelve primero? Es la pregunta de siempre. Vamos a ver. El orden para ejecutar las operaciones que involucran paréntesis y operaciones combinadas es el siguiente. Paréntesis, o sea, la P del llamado pendas. Potencias, que en pendas sería la E, porque sería exponente, que es lo mismo. Multiplicación o división, que siempre vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Y luego adición y sustracciones. Empecemos de nuevo. Paréntesis, no tengo paréntesis. Potencias, bueno, en este ejercicio no tengo potencias. Es decir, siempre vamos a empezar por ahí. Busco paréntesis para resolverlos. Busco potencia para resolverlo. Luego multiplicación y o división siempre de izquierda a derecha. Y por último, adiciones y sustracciones también de izquierda a derecha. Vamos a ver, vamos a resolver. Como hay una división, pues lo primero que vamos a hacer es dividir 15 entre 3. Y queda entonces, miren, 5. Dejamos intacto negativo 5. 15 de 3 son 5, menos 3. Luego, negativo 5 más 5 menos 3, si hacemos las operaciones, ya sabemos que negativo 5 más 5 pues da 0. Y 0 menos 3, pues es negativo 13. Así de sencillo, siguiendo el orden, todo se puede. Después de todo eso, ¿qué pasa? Vamos a trabajar, diviértete.